Muy bien, pues si os parece vamos ahora a pasar a un tiempo de reflexión en la palabra que en algún sentido, en bastante, cuadra un poco con algunas de las cuestiones que hemos estado reflexionando e incluso también, o sobre todo también, cantando en esta mañana. No sé si sabéis qué es esto, algunos sí lo sabrán, pero me temo, no es un temor, que la mayoría no tendréis ni idea. ¿Quién sabe qué es esto? Que levante la mano. Nadie sabe qué es esto. Esto es una probeta, Yo creo que algunos sí lo sabe porque la ha llevado en su furgoneta más de una vez. Esto es una probeta. Y diréis, qué raro, yo en mi concepto de probeta es otra cosa. Bueno, esto es una probeta que se utiliza para hacer moldes de hormigón, como estos que veis ahí. Son cilindros de hormigón que se hacen en base a esta probeta, que no es más que un receptáculo en el que se echa el hormigón, se deja que fragüe durante 21 días y después quedan estos cilindros. ¿Y esto para qué vale? Qué tontería, ¿no? Tener una probeta para hacer cilindros de hormigón. No tiene mucho sentido, a menos que sepamos que estos cilindros de hormigón después se someten en una máquina a presión donde se valora la capacidad que tiene ese cilindro de resistencia a la presión y se le ponen diferentes sensores para medir diferentes parámetros para homologar la resistencia del hormigón. Esas probetas se usan a pie de obra cuando se está haciendo una estructura, viene el camión, va a echar el hormigón en los pilares, pero antes se cogen una muestra en estas probetas para sacar las muestras para medir la resistencia y la homologación final del hormigón con el que se está edificando. Hasta tal punto esto es importante que si se demuestra que una de estas probetas, de estos cilindros de hormigón, no aguantan la presión que requiere el hormigón que se va a usar en determinado tipo de construcción, se tiene que tirar lo que se ha hecho, porque no va a ser homologado, porque no tiene la fiabilidad para seguir adelante. ¿Qué sentido tiene esto? El hormigón se prueba bajo presión y muchas veces estalla. Y os propongo, hermanos, que nuestra vida es como una prensa de homologación de calidad. Nuestra vida es una vida que nos hace estar casi de forma permanente bajo presión, de un color o de otro, pero siempre presión, siempre presión. Una vez tras otra vivimos experiencias de presión que nos lleva al punto de determinar cuándo explotamos, cuándo la probeta revienta y pierde las formas, pierde su eficacia. ¿Y por qué os comento esto? Porque hace unas semanas estaba en el tiempo devocional contemplando diferentes aspectos del capítulo o de los capítulos 22 y 23 en un tiempo del Evangelio de Lucas y me sorprendía cómo veía en estos dos capítulos situaciones de presión que hacen llegar a las personas que están en esa situación a explotar, como la última de las probetas que veíamos ahí. Y quisiera llevaros a la reflexión acerca de nuestra situación bajo presión, viendo 4 aspectos determinantes. Una realidad atemporal, es decir, el hecho de estar bajo presión es una realidad atemporal y universal para todos. 2 ejemplos ilustrativos de estar bajo presión en estos 2 capítulos: la intervención divina cuando estamos bajo presión y, en última instancia, el objetivo final de estar sometidos a presión, ¿vale? Estos 4 aspectos. Así que lo primero es contemplar la realidad atemporal y universal de estar sometidos bajo presión. En estos 2 capítulos, el 22 y el 23 de Lucas, en medio de una larga noche de fiesta de Pascua, Jesús acaba de instituir lo que nosotros denominamos la Santa Cena. El nuevo pacto está siendo establecido, dando casi por cierre o superado el antiguo pacto, y en este momento especial, íntimo, de cercanía de Jesús con los 12, les comunica un mensaje absolutamente perturbador. En este espacio de paz, festivo, como digo, de intimidad personal, de cercanía, de complicidad, a Jesús no se le ocurre otra cosa que decir
en la persona de Simón, en el capítulo 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, en ese espacio, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A qué venía este triste, mensaje perturbador? Notamos ahí que cuando el Señor le dice, esto no está funcionando muy bien, ¿vale? Simón, Simón, esto está marcando o indicando un énfasis y una profunda preocupación por parte del Señor. El hecho de repetir 2 veces el mismo nombre es lo que observamos cuando en aquella escena el Señor le dice, Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas. No perdamos la vista de la escena, es el último encuentro íntimo con el Señor, del Señor con los suyos. Ha comunicado una gran cantidad de contenidos, pero ahora en este momento quiere resaltar, quizás sobre todo lo demás que les ha venido diciendo, parándose para contemplar la realidad de la importancia de lo que les va a decir, y le dice, Simón, Simón. Se trata de aprovechar de que preste atención al contenido, y no solamente Simón, Simón, sino que además dice, he aquí, y he aquí es, Simón, Simón, fíjate bien, Simón, Simón, presta atención, ten cuidado a lo que te voy a decir. No os perdáis en todo el contenido que ya os he comunicado, ni siquiera en el que va a venir detrás. Fíjate en las palabras que te voy a decir. El Señor está pretendiendo captar la atención de Simón en un mensaje determinante que va a ser entregado. En una realidad que a veces no entendemos o no conocemos del todo. ¿Y cuál es el mensaje? Simón, presta atención. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás os ha pedido, os ha solicitado, me ha solicitado el poder. Hay la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como a trigo. ¿Sabéis lo que es una criba, no? Es una especie de marco de madera metálico y una malla con una textura determinada que sirve para zarandear el producto que sea, en este caso, por ejemplo, trigo, y separar el trigo de la pajilla, de la cascarilla, ¿vale? Y el texto nos dice esto, Satanás ha solicitado el poder de cribaros. El objeto de la criba es separar la hojarasca del producto bueno, la hojarasca del trigo. O, por ejemplo, se puede utilizar una criba, si estás en la playa y quieres coger conchas bonitas, echas un montón en la criba y te cae abajo la arena fina y te queda arriba lo gordo. O sea, la criba tiene ese doble objetivo. Puedes estar buscando lo que resulta de abajo del cribado o lo que queda en la malla arriba, ¿no? Tiene esa doble posibilidad. Ahora, es interesante notar aquí lo que el texto nos está diciendo. Más allá de la batalla que se libra en tu corazón y en mi corazón cuando estamos sometidos a presión, más allá de la realidad del conflicto de fuerzas contrarias que se pueden enfrentar aquí en la tierra, el texto nos habla de que probablemente en el mundo espiritual se libren batallas más intensas de lo que jamás somos capaces de entender. Es decir, hay algo que nos supera fuera de nuestro ámbito, en el que se produce una conversación extraña, en el que en este caso, como estamos leyendo, Satanás solicita a Dios la autorización, incluso el poder, según la Biblia de Jerusalén, para cribar, para someter a presión, para probar a sus hijos. Es algo similar a lo que vemos como cuando en el primer capítulo de Job, es interesante y aclaratorio, dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios, delante de Jehová, los hijos de Dios, entre los cuales vino también a Satanás. Es el cuadro que dibuja para entenderlo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Respondiendo Satanás, ¿no le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero en esta conversación cósmica, el diablo le dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, en tu misma cara, dicen algunos. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dibuja una escena similar al contenido que estamos viendo. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, el objetivo de Satanás en esta presión, en este cernido, no es limpiarnos, lógicamente, es destruirnos. El plan era que Pedro llegara a fracasar tan estrepitosamente que nunca volviera de nuevo a la presencia del Señor. El objetivo de Satanás era introducir una mentira diabólica en su cabeza. Es provocar una caída que le hiciera decir: Dios ya nunca te usarás, estás perdido, eres un fracasado. Ibas a decir: eres una mierda, no vales para nada, basura. Y Satanás conseguiría el objetivo de neutralizar a un hijo de Dios. El hijo de Dios no dejaría de ser hijo de Dios, pero quedaría neutralizado, fuera de combate. El objetivo de Satanás era poner de manifiesto delante de Dios que no queda nada de valor en este hombre, que todo es hojarasca, que cuando ha sido sometido a presión ha estallado. No tiene las normas, no cumple las normas de seguridad. Él, como león rugiente, hermano, sigue buscando hoy a quien devorar con esta intensidad. Y una de las formas preferidas es destruir nuestra identidad en Cristo instalándonos en una mentira, susurrando a tu corazón y a mi corazón cuando caemos: caíste, no tienes remedio, has vuelto a fallar, no vales para Él. Y se instala esta mentira, al igual que Pedro, nos deja fuera de combate. La cara agradable, la cara buena, es que Dios tiene otros planes. Satanás nos ha pedido para zarandearnos. Como en el caso de Job, Dios le ha dado permiso. Dios ha dado permiso para que Satanás te toque. Pero los planes de Dios son diferentes. Mi abuelo decía: Dios escribe con renglones torcidos. Y esta es una manera en que lo va a manifestar. Dios tiene otros planes en nuestros episodios de presión y de zarandeo, y es santificarnos de la presencia del pecado y sanarnos del daño profundo que el pecado nos ha hecho. Dice en Primera de Pedro, curiosamente, Primera de Pedro, es decir, el mismo que está en escena ahora mismo, cuando en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Y ahora dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis en esta expectativa de futuro glorioso, aunque ahora, por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, presionados, zarandeados con diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, como se prueba el bloque de hormigón, para que sometida a prueba vuestra fe con presión, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada
vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que ante una misma experiencia de presión, sea la que sea, Satanás busca tu destrucción y Dios busca tu transformación profunda, como se ha mencionado antes también en la reunión, a la imagen de Jesús. La misma presión. Es importante que lo veamos. No sé en qué presión estás, pero sea lo que sea, en ese espacio de presión existencial, Dios está buscando transformarte a su imagen y Satanás está buscando destruir su imagen en ti. Fijaos qué importante. Ahora, este mensaje Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, no es un mensaje, como estamos viendo, expreso y exclusivo para Simón Pedro y para los demás. Estas mismas dinámicas, como podemos comprobar en nuestra propia existencia, siguen operativas hoy con diferentes tipos de zarandas o presiones. Satanás ha aprendido en el tiempo y sabe utilizar la prensa concreta que a ti y a mí nos causa más daño. Una prensa personalizada, una zaranda personalizada, ajustada a tus características personales, a tus debilidades y a las mías. Ahora, ¿en qué consistió el zarandeo o el cribado que sufrió Pedro? ¿Cuál fue su particular situación de presión? Vemos aquí en el texto dos ejemplos, quizás hay más, ¿no? Pero destacar dos. Uno de ellos es el caso concreto de Pedro. Lo primero que observamos es una declaración precipitada. En ese ambiente bucólico en el que el Señor está hablando con los suyos en ese tiempo de celebración de la Pascua, el Señor les dijo justamente esto: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y a continuación, ¿cómo responde Pedro? Pedro dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Una declaración precipitada. ¿Cuántas veces hacemos declaraciones precipitadas en nuestra vida? Esto demuestra que Simón no se conocía muy bien a sí mismo. Estaba poniendo de manifiesto la realidad que tiene el texto de engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Su corazón estaba absolutamente convencido. Quizás Pedro tenía que haber actuado con más prudencia diciendo, examíname, oh Dios, como el Salmo 139, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero no, Pedro hace esta declaración, pone de manifiesto la errónea suficiencia que tenía, la confianza en sus propios recursos, y cómo a continuación vemos la respuesta devastadora que encontramos en el texto. Dice en el versículo 34, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. La palabra profética de Jesús en cuanto a la inmediata traición de Pedro. Y el desenlace triste y amargo. Ya conocéis la escena, ¿verdad? Allí nos encontramos a Pedro en el patio del sumo sacerdote, a partir del versículo 54. Dice que prendieron a Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos, los que iban arrestándole, habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Fue valiente hasta aquí, ¿verdad? Todos los demás no sabemos dónde estaban. Pedro había dado un paso adelante. ¿Qué ocurre? Que aparece en el versículo 56 un pero. Pero una criada aparece en escena. Una criada aparece en escena y al verle sentado junto al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, me imagino esa hora
que parecería en Pedro una eternidad. Ya me han preguntado 2 veces. No sé si quitarme del fuego, no sé si salir huyendo. ¿Qué hago aquí? Esto pinta mal. Y aguantó 1 hora. 1 hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Otros textos paralelos dice ya que empezó a proferir palabras fuera de tono. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, es decir, que en ese escenario estaba el Señor allí en primera línea. Pedro estaba observando todo el contexto, los ataques que estaba recibiendo y mirando al Señor. Vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro sucumbió clamorosamente a la presión. Llegó un momento en el que no pudo soportar. Le superó el miedo. Negó al maestro ante el que se había comprometido hacía horas. Y le negó estrepitosamente, aunque se había comprometido con él hasta la muerte. Vemos otro caso, otro ejemplo de sometimiento a presión, y es en el caso de Pilato. Pedro tuvo un problema en el sentido de que su fe falló, su confianza en el Señor. Aquí en el caso de Pilato no observamos esto, sino que observamos cómo funciona este artilugio de presión. Jesús es puesto delante de Pilato por los principales sacerdotes bajo su autoridad, y después del interrogatorio inicial vemos como por parte de Pilato hay una convicción profunda y acertada. ¿Cuál es? Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente que estaba con él, ningún delito hallo en este hombre. A mí no me contéis historias ni milongas, como se dice ahora, ¿no? No hay ningún delito en él. ¿Qué ocurrió? Que enfrentó la presión de los sacerdotes que decían, alborota al pueblo. Esto te compete porque tú eres una autoridad civil. No te intentes escapar. Entonces Pilatos empieza a tener los mismos problemas que Pedro. No una crisis de fe, sino una crisis en cuanto a la preservación de su autoridad. Y establece una estrategia que es claramente fallida. Lo primero que intenta es deshacerse del problema enviándolo a Herodes, que estaba por ese tiempo en las fiestas en Jerusalén, quien después de interrogarle, Herodes dice, este no es mi problema, vuelta para ti, Pilato. No le sale bien a Pilato la historia, y de nuevo ahora intenta convencer a la multitud con un trueque, intenta soltar a Jesús, porque era la costumbre, como sabéis, en la fecha de soltar a un preso. Dice, bueno, Pilato, a este le doy unos pocos de latigazos, lo presento sanguinoliento delante de la multitud, y la multitud dice, movido por la pena, suéltalo, venga. Pero aunque hace esto, la multitud dice, fuera este Jesús, suéltanos a Barrabás. Se queda fuera de juego, intenta convencer a la multitud agitada, pero la multitud ya lo que dice, crucifícale, crucifícale. Y el desenlace final, en este caso, es un desenlace cobarde. Finalmente entrega a Jesús para ser crucificado, ya sabéis, se lava las manos. Al igual que a Pedro, le pudo la presión. Aunque Pedro lloró amargamente y Pilato se lavó las manos. No tiene nada que ver una historia con otra en este sentido. Pero ambos se vieron superados por la presión del momento. Nos interesa más esto, tu caso y mi caso. Hemos visto cómo funciona esto. Hemos visto que Satanás te ha pedido a ti de forma personal para zarandearte como a trigo. Hemos visto el ejemplo de cómo fueron zarandeados, presionados hasta el extremo de la ruptura, tanto en el caso de Pedro como de Pilatos. ¿A qué presión está siendo sometido? Podemos permitirnos un tiempo de silencio y reflexión. ¿A qué presión estás siendo sometido?
Satanás puede hacerlo también, que diga, pues no tengo presiones. Pero puede ser, ¿no? Puede haber un espacio dulce en la vida en que no haya presiones, pero normalmente suele haber un campo de presión. ¿Qué miedo te paraliza? ¿Qué miedo te lleva a hacer temblar las piernas? ¿Qué miedo hace que desemboques en la desconfianza? Propongo algunas preguntas, si no has encontrado ya la respuesta. ¿Desconfías de los recursos, del cuidado y de la suficiencia de Dios a la hora de compartir tu fe? Y por eso, como Pedro, das un paso atrás y no eres luz en medio de las tinieblas por las presiones de tu entorno laboral, vecinal, familiar, compañeros de estudios. Presión. Quizás estás sometido a la presión de afrontar el futuro de una manera incierta y esto hace que se genere ansiedad al contemplar el horizonte, la presión del futuro, la prensa del futuro incierto. ¿Qué va a ser de mí? Quizás estás sometido a la presión de la escasez de recursos económicos que hace que no puedas descansar en los brazos sustentadores de la gracia de Dios, porque la presión de la escasez de recursos hace que estalle. Quizás la presión de señalarte de alguna manera ante el comportamiento inadecuado de compañeros de trabajo o de estudio, que hace que, como Pedro, intentes mimetizarte en el contexto para no sobresalir y que no se te complique la vida. Quizás la gestión de ver cómo no eres capaz de gestionar los diferentes problemas y conflictos que se generan en el seno familiar, con hijos, con padres, con hermanos, con maridos, con esposas. O estás sometido a la presión de una salud debilitada que te hace perder el control y el caos del miedo se apodera de tu alma. O quizás la presión del sufrimiento y el dolor emocional que te lleva a buscar sucedáneos e incluso conductas adictivas para dejar de sufrir. Y ahí podríamos seguir abundante. ¿Cuál es la presión a la que estás siendo sometido? ¿En qué presa, o prensa mejor dicho, estás puesto? ¿Qué desestabiliza tu alma? ¿Dónde están tus miedos más profundos? ¿Cuáles son tus temores o tus mayores inquietudes? Insisto en esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Y tarde o temprano lo va a hacer. Satanás te ha pedido para zarandearte, para someterte a presión. Y lo va a hacer en algún momento. La cuestión es, ¿te sientes solo y desvalido en este particular escenario que vives de presión? Pues el texto nos habla de la intervención, de una intervención divina. Y vemos aquí que nos dice en el versículo que estamos leyendo, o nos habla acerca de la intercesión de Jesús. Fijaos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, versículo siguiente, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Gracias al Señor, porque el escenario anterior es deprimente. Es para quedar paralizados por el miedo, por la insuficiencia personal. Sin embargo, notamos esta cuestión. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él es nuestro mediador en medio de la presión. Él es nuestro defensor. Él es el que regula el mecanismo de presión. Él autoriza a Satanás a presionarnos, pero tiene la llave del manómetro de presión para que no supere lo que somos capaces de soportar. Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado, defensor, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y no solo esto, sino que el mismo Espíritu Santo que nos habita interviene intercediendo por nosotros. Fijaos,
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en los momentos de presión. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En el momento de presión extrema, cuando estamos a punto de reventar, podemos perder hasta la capacidad de orar inteligentemente, porque hemos perdido el control. Y entonces dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú y yo estamos en una situación de presión extrema, a punto de perder el control, el Espíritu Santo que nos habita va delante de la presencia de Dios e intercede con gemidos indecibles al Padre. Esto es muy extraño. Al igual que resulta difícil o imposible entender esa conversación inicial en la que Satanás pide permiso a Dios para tentarnos, probarnos, al igual que esto, hay una conversación en la esfera celeste que no somos capaces de entender, una conversación increíble e incomprensible en el seno de la Trinidad, en la que Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ministran en los espacios de presión, hermano. Y por poco que hayamos vivido esa realidad, hemos podido comprobar cómo hemos sido librados in extremis antes de reventar en la prensa, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo nos han ministrado para que nuestra fe no falte. Dice Pedro, no os ha sobrevenido ninguna tentación o presión, ¿vale? No os ha sobrevenido ninguna presión que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir. Él tiene, como decíamos antes, el manómetro para regular la presión a la que somos soportados, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Es decir, todo el poder de la Trinidad está dispuesto a la acción para fortalecernos en medio de nuestras presiones. Y tendremos que decir, gracias Señor, por esta manifestación exuberante y gloriosa de tu gracia. Pero ahora ocurre algo inesperado. ¿Qué ocurrió cuando Jesús ha dicho a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falle? El escenario sigue, ¿qué pasa? Lo hemos leído. Pedro niega 3 veces. Fracaso en la oración de Jesús. Yo he rogado por ti que tu fe no falle, y a las 2, 3, 4 horas tu fe ha fracasado estrepitosamente. Es una manifestación del fracaso de la oración intercesora de Jesús. ¿O es que había propósitos más elevados para Pedro que él mismo no conocía? Y que quizás nosotros tampoco éramos capaces de ver en esa misma situación. Es que había algo que solo podía surgir del más profundo dolor en el corazón de Pedro. Y con esto vamos al último punto, el doble objetivo que permite o que persigue Dios en la experiencia de presión. Lo primero, ser transformados. Es ilustrativo ver cómo el texto dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte, punto y coma, y tú, una vez vuelto, ¿de qué? ¿De dónde? Qué construcción más extraña, ¿verdad? Y tú, una vez vuelto, esto, algunos comparten que la idea es, y tú, cuando vuelvas sobre tus propios pasos atrás, es decir, tú vas a caer, me vas a negar, pero cuando vuelvas otra vez en restauración, ocurrirán cosas. Es decir, cuando desandes el camino de la negación en la que vas a andar, cuando experimentes una radical transformación como fruto de este espacio, van a pasar cosas importantes. Lo primero que ocurre es una profunda transformación que se inicia con una mirada de restauración de Jesús, que hemos leído antes. Cuando Pedro reniega dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro.
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Te imaginas la mirada? De un Pedro que por 3 veces ha negado al Señor, y la mirada de Jesús, que no sé cómo podría mirarle, porque me imagino que estaría absolutamente cubierto de sangre, incluso los ojos. Pero ahí en ese mare magnum de sangre y de heridas, Pedro contempló una mirada de gracia, una mirada de compasión, una mirada de restauración, una mirada que estoy convencido que le persiguió toda la vida. Y que con esa mirada no solamente fue restaurado en el patio del sumo sacerdote, sino que esa mirada fue una mirada de restauración en una experiencia vital para cada vez que la necesitó. La mirada de compasión del Maestro, que en el momento cumbre de su sufrimiento es capaz de mirar a Pedro y restaurarle. Es capaz de mirar a Pedro y culminar esta experiencia de restauración cuando, resucitado, tiene un encuentro personal con él y establece una conversación absolutamente transformadora. Dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, el Cristo resucitado: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué más que estos? Porque antes había dicho, aunque todos estos te dejaren, yo hasta la muerte. Y estas palabras tenían mucho sentido en la experiencia de restauración de Pedro. Pedro, ¿te reafirmas en lo que dijiste? Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. En la Reina Valera del 60 dice que te amo. Pero es interesante notar que se utiliza otra palabra. Y este juego de palabras es brutal para el corazón de Pedro. Pedro está siendo preguntado por el Maestro, que le dice, ¿me amas, como decías? Y Pedro no se atreve ahora a levantar ni la mirada y dice, Señor, tú sabes que te quiero. Ha bajado el escalón, ¿ves? Y le dijo Jesús, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respondió Pedro, sí, Señor, tú lo sabes, cada vez va bajando. Tú sabes, otra vez, que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¡Ja! Esta es una conversación del alma. Y Pedro se entristeció de que ahora Jesús le preguntara, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Yo ya no sé si te quiero, si te amo, yo no sé ni quién soy. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo creo que con frecuencia se aprende más en el proceso de dolor y en la restauración que en las experiencias de victoria. Satanás quería destrozar la vida y el ministerio de Pedro con este espacio de presión. Pero el Señor hizo que esta experiencia fuese quizás la experiencia más transformadora en el presente y en el futuro de la vida de Pedro. El recuerdo, como decíamos antes, de la mirada y la compasión del Maestro quedaron grabados a fuego en su alma, y esa mirada y esa conversación seguramente fueron el cimiento, la fuerza para ser sometido a presiones inigualables. Cuenta la tradición que Pedro recibió el martirio siendo clavado en una cruz boca abajo, ¿no? Diciendo que no era digno de ser crucificado como el Maestro. Ahora, este es el primero de los objetivos sublimes que Dios tiene cuando somos sometidos a presión. Ser transformados. Y esto es una cuestión interna. Pero también a través de esto hay un segundo objetivo.
a través de esta transformación, nos dice el texto, y tú, una vez vuelto, ¿qué? Confirma a tus hermanos. Se convierte en un cuidador. Resuenan aquí las palabras que acabamos de leer. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Las presiones pasadas, escucha bien, las presiones pasadas se convierten en un recurso de la gracia de Dios para la bendición de los demás. El sufrimiento y las presiones que has vivido en el pasado, repito, es un recurso que Dios ha dispuesto para el bien de su iglesia. En su propósito eterno, tus presiones forman parte del plan integral de Dios para ayudar a otros. Tenemos vivo el recuerdo de nuestros hermanos de Sal 150, Miguel y Rosa, la semana pasada. Brutal la presión. Pérdida de dos hijos. Devastadora. Restaurados, según su testimonio, por la gracia, la misericordia y la compasión de Dios. Y en este proceso de restauración, el Señor está trabajando en ellos para hacerlos cuidadores de otros. Cuidadores de otros. Es decir, que aquello que viviste fue una preparación para ayudar a otros, no para destruir tu potencial como ayudador. Y esto es un cambio de visión importantísimo, porque si no hay un desperdicio gigantesco cuando tu dolor y mi dolor, las presiones a las que somos sometidos, no se convierten en cataratas de compasión y de gracia hacia los demás. Hay un desperdicio de dolor cuando tu dolor y mi dolor no se convierten en un canal de bendición para los demás. Cuando tu dolor y mi dolor no nos hace cuidadores sensibles al dolor de los demás. Fijaos las palabras de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y escucha, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que seamos felices y comamos perdices. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto es el plan de Dios. Cada vez que vives una experiencia de presión y de restauración, es la provisión de Dios para que ministres como cuidador a otros. Si no, es un desperdicio. Y Dios va a escoger a personas débiles, imperfectas, temerosas, necesitadas como tú y como yo, para a través de procesos de presión y de restauración, capacitarnos para tener una mirada de compasión, de gracia, de restauración y para implementar en nosotros un corazón de cuidador. De cuidador. Terminamos. O estás o estarás bajo presión. No es nada extraño. Satanás te ha pedido para ser sometido a presión. Pero puedes descansar. Podemos descansar porque el propio Señor ruega al Padre que tu fe no falte. Incluso cuando está a punto de faltar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando nos faltan las palabras. La presión a la que eres y serás sometido tiene sentido, porque busca tu transformación a la imagen perfecta del Señor Jesucristo. Y el Señor quiere implementar en ti y en mí su carácter. Vivir la experiencia de Job cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es posible cuando tenemos esta visión profunda de Cristo que nos transforma a su imagen y semejanza.
y desde ahí nos proyecta a una mirada de compasión, de gracia y de servicio en el dolor de los demás. Que así sea, que estas palabras del Evangelio puedan alcanzar nuestros corazones, alentarnos en nuestras presiones y motivarnos en ser cuidadores de los demás. Que así sea. Señor, queremos darte gracias porque tú siempre tienes un plan superior para nuestros momentos de presión. Darte gracias, Señor, porque aunque el adversario como león rugiente busca devorarnos y destruirnos, tú eres capaz de sacar a luz, Padre, tu proyecto superior, Señor, de aprovechar estas situaciones provocadas incluso por el enemigo para una transformación profunda, Señor, a unos niveles a veces desconocidos e inimaginables de lo que somos como personas, llevándonos a un crecimiento, Señor, de la implementación de tu imagen en nosotros. Y cuando vivimos esta realidad, Señor, tu compasión empieza a fluir hacia nosotros. Tu mirada, Señor, de gracia hacia Pedro, también la contagias de alguna manera y nos ayuda a mirar con gracia también y misericordia a quienes sufren, a quienes están bajo presión, en situaciones de dificultad, Señor. Y nos capacita de esta forma para hacernos cuidadores, acompañantes en el camino de aquellos que sufren y están en la zaranda, Padre. Gracias por tu suficiencia y tu gracia. Gracias por tu misericordia y queremos rogarte, Señor, que abra nuestros corazones a disponernos a lo que tú quieres hacer con nosotros en medio de nuestras presiones. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.